interior de dicho hogar sostenía una reunión de decisión juntamente con el secretario y su secretaria en evidente incumplimiento de su deber de garante de la seguridad de niñas y adolescentes del hogar en mención, generado por su falta de pericia en el desempeño del cargo, siendo este un espacio cerrado con dimensiones de 6.8 por 7.0 metros aproximadamente, con un área de 47.60 metros cuadrados, efecto de llamar la atención de las autoridades. Ante esa negativa, provocaron un incendio en el interior de dicho salón, quemando una colchoneta de esponja que rápidamente se propagó. Requerimiento de auxilio de dichas menores, se hizo caso omiso, quedando gravemente quemadas 15 adolescentes más, 2 de las cuales fueron objeto de amputaciones para poder sobrevivir. Las declaraciones del fiscal Edwin Marroquín del MP dice en su alocución que se falló como garantes de la seguridad de las menores y falta de pericia en el momento en que tenía que tomar decisiones importantes cuando hay una crisis. Muchas veces en estos centros donde hay menores que vienen de diferentes contextos familiares, las crisis se dan porque hay una serie de problemas familiares, procesos legales, y se deben de tomar protocolos o se deben de actuar conforme a protocolos ya establecidos. Dice el MP que en eso se falló, que no se garantizó la seguridad de los menores. Y nos habíamos quedado con Philip Chicola, con la intervención. Es que, vea, yo por eso quería caer ahora en la tipificación de delitos que trata de encuadrar el MP. Ojo, o sea, hoy nos estamos enfocando en la investigación del MP. Frente a esa investigación, el día de mañana tendrá que responder la defensa. La defensa tiene que responder. Entonces, esa es parte del juego del proceso penal. El MP presenta su hipótesis, viene la respuesta de la defensa y el juez es el que valora los medios de prueba. El MP está acusando a el secretario, al exsecretario, la ex subsecretaria y al director del centro de 4 delitos. El primero es homicidio culposo. Y por homicidio culposo se entiende cuando una persona causara la muerte de otro por ocasión de acciones u omisiones, ya sea generadas por imprudencia, negligencia o impericia. Es decir, es cuando yo provoco la muerte de una tercera persona, no con dolo, no con mala intención, sino porque actué de forma negligente, de forma inexperta, de forma imprudente. Entonces, por eso es que entendemos la lógica de por qué cuestionar los perfiles. De explicar de atrás hacia adelante. Por eso usa la palabra pericia. Exacto, porque aquí el MP está diciendo, miren, o sea, yo no estoy cuestionando si las personas eran buenas o malas, lo que decía Estuardo. Yo lo que estoy cuestionando es que estas personas no tenían el conocimiento para atender o no tenían el expertise profesional, académico, para atender una crisis de esta naturaleza. Entonces, por ende, derivado de su impericia, se provocó de forma culposa, es decir, sin mala intención, sin acto doloso, la muerte de las menores. Ese es el primer señalamiento. El primer delito. El segundo señalamiento está relacionado con incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, que básicamente son como 2 caras de una misma moneda, si lo quieren ver de esta forma. Se les está imputando el delito de abuso de autoridad porque, en consideración del Ministerio Público, al no existir protocolo de manejo de crisis, la decisión de encerrarlos extralimitaba en parte las funciones o las atribuciones que tenían los 3 funcionarios. Entonces, esa decisión de decirles enciérrenlos y déjenlos ahí, enciérrenlos y castíguenlos, en la teoría del Ministerio Público se extralimitaba. Y también hay un tema de incumplimiento de deberes porque cuando se lee las atribuciones de la Secretaría de Bienestar Social, la atribución número 1 es la protección de la niñez. Entonces, si yo estoy tomando una decisión que en teoría está poniendo en riesgo, y era justamente lo que se miraba en el video, que el fiscal decía, mire, lo que pasa es que encerraron en un cuarto de 6 metros por 7 metros a 40 y tantas niñas. O sea, ustedes ya se pueden imaginar
el hacinamiento, las pésimas condiciones que había. Era una bomba de tiempo. Entonces, está diciendo, no solo fue abuso de autoridad, se extralimitaron las funciones, sino que incumplieron la función. ¿Y dónde de entraría protegerlas. allí esa famosa acta en donde le delegan la Ahí responsabilidad es donde a la viene PNC? la segunda variable del tema de incumplimiento de deberes. O sea, si yo no me puedo... A ver, un funcionario que por mandato legal de la Secretaría tiene como principal función proteger a la niñez y sobre todo proteger a los menores bajo resguardo del Estado. Es que si tuviéramos que definir en términos básicos a qué se dedica la Secretaría de Bienestar Social, es la institución encargada por el Estado de Guatemala de hacer efectiva la tutela de los menores que están en conflicto con la ley penal, que están en proceso de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces, venir y decir, mire, yo me lavo las manos de lo que pueda pasar ahí, de entrada ya implica incumplir o abandonar, Evadir una responsabilidad. evadir una responsabilidad que es inherente a lo que el cargo me está dando. Cuando muy había pasado esta tragedia, aquí en la Mesa Roja de Sin Filtro tuvimos una discusión, un debate sobre la responsabilidad penal de los funcionarios, ¿no? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Hasta qué momento? ¿Qué pasa si alguien es nombrado ministro de Salud y bueno, hay alguna crisis en un hospital? ¿Debe ser el ministro titular de la cartera el responsable? ¿Cómo debemos de diferenciar lo que está presentando el Ministerio Público con la función del secretario en su momento? Ellos dicen que el secretario estaba en el lugar y que el secretario abandona el lugar a las 2 de la mañana con 40 minutos, dejando la responsabilidad a la Policía Nacional Civil y ya encerrados los menores, los niños y las niñas. Estuardo, ¿hasta dónde llega la responsabilidad y cómo diferenciamos? Pero, mira, la toma de decisiones? Aquí tendríamos, y con todo el debate que provoca, tendríamos, digamos, un ejemplo muy claro. Y yo pongo el ejemplo de la gente, de los exmilitares que están presos. Y están presos por responsabilidad en cuanto a línea de mando, ¿verdad? O sea, cumplieron una orden, digamos una orden, o también, o no haber, ¿verdad? Por ejemplo, parado la acusación que tienen, por ejemplo, una, no sé, violación a los derechos humanos. O haber dado una orden. O haber dado de una arriba orden. hacia abajo. Mira que hasta, ¿cómo se llama? Puñalito anda huyendo precisamente porque está acusado de eso. Pero hay una línea. Y mi punto es que si estos están en cuanto a una línea de mando, ¿por qué estos no estarían en cuanto a una línea de mando? Si al final habría entonces otra vez, esa línea de mando es bien sencilla verla, y el organigrama no es complicado, va presidente, secretario, la secretaría depende directamente, cuando uno ve el organigrama de la... Porque es Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. De la Presidencia, es el presidente el que está arriba, luego sigue el secretario, luego sigue la amiga del presidente, Anaí Keller, ¿verdad? Y luego sigue el director del lugar. Entonces, ahí no hay pierde. Ahí hay, por supuesto que alrededor hay una serie de instituciones, porque son responsabilidades también institucionales, pero interinstitucionales. La PGN. La defensa podría hacer lo mismo que hizo el MP, o sea, ir hacia atrás y decir, no, este no es un problema que se suscitó la noche del 7 de marzo y desembocó en la tragedia el 8, sino que es un problema que se venía acarreando. Recordemos que el presidente Jimmy Morales ha hablado mucho del rezago que tenía Bienestar Social, el abandono que tenía esta secretaría, el hecho de que también las decisiones en cuanto al tratamiento o al mantenimiento de los menores se tiene que tomar con otras instituciones, PGN, el Consejo Nacional de Adopciones. O sea, también ellos pueden presentar una hipótesis de, bueno, no fue toda nuestra responsabilidad, esta es una responsabilidad conjunta. Me estoy adelantando a lo que pueda decir la defensa. Mientras esté, si es la PGN o aún si esto, sí hay responsables directos del hogar. Sí, hay responsabilidad. Y eso es lo que el Ministerio Público está presentando hoy. ¿Cuál es la lógica que haya un director entonces? Porque, si al final, entonces que no haya director, entonces que sea lo que decía la jueza. Claro, porque esas son, lo que está presentando el Ministerio Público es que hay decisiones ejecutivas que se tomaron ese día. Responsabilización. Y entonces digo, la jueza, el PGN, la PGN, la Procuraduría General de la Nación, y voy a, digamos, jueces de estos de menores. Entonces, lo único que estoy enfatizando es, mire, todos ellos tienen la culpa, menos yo. Eso es cuando la línea, y por eso mi énfasis está en la línea de mando. A ver, el Ministerio Público no ahondó en este tema también controversial, el tema de ¿y dónde estaba la llave
porque encerraron a las niñas y esa llave se perdió en su momento. Vamos al corte, luego hablamos de ese tema. Ya lo sabe, la etiqueta SF Hogar Inseguro. Volvemos luego de la pausa.